Esto es Mundo Audiovisual. Un espacio para reflexionar sobre nuestra profesión, aprender de experiencias reales y crecer juntos en esta apasionante industria. Si el audiovisual es más que un trabajo para ti, este es tu lugar, con Jandro Legido. Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Empieza otra semana fantástica, otra semana con retos, con... A veces tanto positivismo da un poco de rabia. ¿Cómo estáis, amigos y amigas? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Primero de todos, he de deciros que lamento muchísimo que la semana pasada no hubo programa el miércoles, supongo que os acordáis, porque lamentablemente pues uno de mis perritos, Chicho, nos dejó, tuvimos que dormirle. Y bueno, la verdad es que no estaba yo para hacer un programa. Pero bueno, pues ya estamos a tope, ya estamos otra semana más aquí. Estamos otra semana, otro lunes con Lisa. Hoy es lunes. Lisa, ¿cómo estás? Hola, Jandro. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Bien. Un poquito de tristón, yo te digo, por el tema de Chicho, que nos dejó. Pero bueno, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy, Lisa? Hoy vamos a hablar sobre trucos y consejos para mejorar la grabación de audio, tanto en directo como en grabación. ¿Te parece bien? Oye, me parece muy bien, y aparte ahí tengo muchas cosas que decir, porque he de decir que, Lisa, tú y tus amigos de la IA tenéis mucho que ver en el tema de la grabación, porque han cambiado un poquito las reglas del juego. Han cambiado las reglas del juego a la hora de grabar audio. Bueno, grabar vídeo también, pero grabar audio también. ¿Sabes por qué, Lisa? ¿Por qué lo dices, Jandro? ¿En qué crees que hemos introducido cambios? Bueno, pues dímelo tú. ¿Qué crees que la IA mejora en el momento de grabar audio? La IA puede mejorar la grabación de audio ayudando en la reducción de ruido, ajustando niveles automáticamente y mejorando la claridad del sonido, ¿no crees? Ahí es donde quiero llegar. Y lo mismo que pasa con el vídeo. Bueno, no voy a ponerme a hacer un podcast sobre marcas de micrófonos y todo eso, porque aquí hay una regla que es bastante lógica. No siempre va asociada, pero cuanto más pagas, más calidad tienes. Pero eso es en todo. Hay veces que sí que es verdad que, por ejemplo, hay gente que dice que en Apple, comparándolo con Apple, ¿no? Dice, claro, es que un móvil Apple me gastó 1.000 y pico euros por lo mismo que tengo un Android. Es que no tienes lo mismo. O sea, yo que soy usuario de Apple, y yo sé que los que sois usuarios de Android o de Windows y todas esas historias, lo detestáis Apple, muchos de vosotros, que no pasa nada, está bien, igual que yo no me gusta otra cosa que no sea Apple, pero a mí lo que me gusta de Apple es todo su ecosistema, todo su entorno, cómo se comunican los programas entre sí. Eso me parece que es... Yo pago por eso, y al final sobre todo pago para que no me compliquen la vida. Después, y es verdad que pagas más muchas veces y todo vale más caro, pero es que todo funciona. Y yo he podido hacer cosas con ordenadores de Apple, de multicámaras a 4K o cosas que con un PC es imposible. Es verdad que si te compras un PC muy pepino, pues consigues muchísimas cosas, y hay herramientas como todo el tema de VR, 3D, Unity, Unreal, que yo tengo en mi PC para hacer ese tipo de cosas, pero no te voy a negar que me incomoda bastante lo que es el entorno, el ecosistema de un PC. Y Android ya ni mencionarlo, porque es verdad que a mí no me gusta, pero es una cuestión de gustos, pero no es ni mejor ni peor, cuidado, yo no voy a decir aquí que es mejor Apple, que no, a mí me gusta más y me hace la vida más fácil, y eso es lo que yo quiero. Pues con el tema del audio pasa un poquito lo mismo. Es verdad que un micrófono, si te compras un micrófono de solapa de igual de 20 euros, pues no lo vas a poder comparar con un lavalier, ya sea Shure, Sennheiser, incluso hasta Rode, que te valen 100 y pico euros, o incluso te valen, tú te puedes gastar lo que quieras en un micrófono muchas veces. Por ejemplo, los micrófonos de diadema, yo utilizo los de la gama Sennheiser, que son micrófonos que solo la diadema te vale como 600 euros, y después aparte tienes que comprarte el sistema de emisor y receptor, ¿no? Y al final te gastas como 800 o 1.000 euros en un sistema inalámbrico, pero sabes que funciona bien y no te va a fallar. Sobre todo ya no que funcione mejor o peor, que eso es importantísimo. Y ya dependes muchísimas veces cuando grabas con un micrófono el poder tener antenas para poder amplificar lo que es la señal de RF, sino que en la cápsula de micrófono ahí es el 80% o el 70% del micrófono, ¿no? Uy, se me acaba de colar un negro, acabo de ver en vídeo. Bueno, entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Y cuanto más te gastes, pues generalmente va asociado a que cuanto más te gastes, mejor es el micrófono y mejor sonará. Eso es así. Pero más allá de eso, ahora en el momento de grabar, por ejemplo, os voy a decir yo cuáles son mis tips, mis trucos cuando grabo, trucos. Cómo suelo grabar yo y con qué micrófonos diferentes formatos audiovisuales. Los streamings, cuando tienen público, yo los suelo grabar suelo siempre meterles un micro de diadema.
Si son buenos micros de diadema, aunque es verdad que colocarlos tienes que tener un buen técnico. Yo por suerte tengo el mejor técnico de este país, Jesús Torres. Es importante saber ponerle bien los micros. Muchas veces se utiliza el poner un poco de cinta color carne o transparente para que se pegue bien a la cara. Yo no soporto cuando la persona que tiene el micro se lo empieza a mover, porque aparte son muy frágiles y se pueden partir muy rápido, ¿no? Es verdad que hay recambios, pero se parten y a mí ya se me han partido unos cuantos. Bueno, los han partido los ponentes unos cuantos. Pero el micro de diadema va muy bien, ¿por qué? Porque tiene menos acoples, sobre todo si tienes público y tienes una PEA. Cuando tienes un evento en streaming o tienes un evento en un teatro o una cosa así, ese micrófono de diadema, si os dais cuenta, en la mayoría de sitios que lleva micrófono de diadema en ese tipo de eventos, porque tienen mucho menos riesgo de acople con la PEA de la sala, muchísimo menos. En musicales, en todo esto llevan ese tipo de micrófonos, aunque en musicales muchas veces los llevan escondidos por la cabeza, por el pelo, en muchos sitios, ¿no? Pero esos son los micrófonos para mí ideal en ese tipo de eventos. Un micrófono de solapa, ¿cuándo los utilizo? Cuando no hay PEA, porque cuando utilizo un micrófono de solapa con PEA hay mucho riesgo de acople. Tienes que dar un poquito más de ganancia, eso también te da el riesgo de que se pueda acoplar con la PEA. En cambio, cuando utilizas uno de diadema en una entrevista, pues perfecto. Metes uno de diadema, lo metes escondidito, bien puesto y de maravilla. Ahora, ¿qué es lo ideal? Cuando yo hago una entrevista o hago un total a cámara o todo ese tipo de cosas, lo ideal para mí es un buen micro de cañón puesto con jirafa desde arriba, que no entre en plano. Y eso es la mejor forma, es cómoda sobre todo cuando tienes que grabar a diferentes invitados, cuando tienes que grabar a muchos seguidos, cuando tienes que coger uno, quitarle el micrófono, volvérselo a ponérselo bien, escondérselo. Tú tienes un micro ahí de jirafa bien puesto y de lujo. Si es uno, ya lo ideal es cuando ya si es una persona o son varias, pero puedes tener ese intercambio de micrófono de solapa y de cañón. Pues ya sería ideal porque tienes ya el backup. Tienes la solapa de backup, pero yo utilizo el de cañón. Eso es lo mejor. De hecho, cuando yo he utilizado un micrófono bueno de cañón, hay unos Sennheiser. Yo utilizo unos Sennheiser y tengo también un Rode también que va a funcionar muy bien. Eso ya es cuando es mucho más sencillo a la hora de grabar, tienes una buena calidad de sonido y para mí es una de las mejores opciones en entrevistas. En podcast yo suelo grabar con los Rodes, con los micrófonos de Rode, ¿cuáles eran? El PodMic, me gustan bastante, aunque yo estoy muy enamorado del Shure, que es para podcast, que es muy tipo PodMic, el V, es que soy malísimo para los nombres, pero bueno, lo que pasa es que son 500 euros de micro, 400 y pico euros de micro, y se me va un poquito de presupuesto, pero son micros que suenan muy bien, muy cálidos, muy redondos, y en los podcasts yo suelo grabar con eso, porque es verdad que el podcast, siempre te sale la duda si haces un podcast con micrófonos de diadema, que los puedes hacer, o de solapa, los puedes hacer perfectamente, pero entonces ya se convierte con un poquito, es una cosa más formal y de formato, ¿no? Porque al final un podcast con un micrófono de diadema o de solapa se convierte casi con un programa de televisión, sobre todo de solapa, ¿no? En cambio, en un podcast, el hecho de que se vea el micro y si esté el micro puesto, como lo veis ahora, por ejemplo, en mi podcast, pues yo creo que ya estás haciendo una pequeña declaración de intenciones que ese es un podcast, ¿de acuerdo? Y no pasa nada y no me importa que se vea el micro, que se vea el trípode de una forma bien limpito, pero no me importa, ¿no? Entonces, yo en los podcasts soy muy fan de la marca Rode, las cosas como son, aunque hay otros micros que están muy bien. De hecho, me acuerdo que hace un tiempo compré uno, creo que era no recuerdo la marca, un Audiovax creo que era, que lo estuve utilizando al principio del otro podcast y era horrible, porque se colaba muchísimo, estos son cardioides, te pillan el sonido de laterales para adelante y son bastante buenos, pero como pilles uno que es más o menos malo y eso es cuestión de probarlos, ver reviews y todo eso y al final te quedas con lo que más te gusta. A mí en este caso me gusta mucho Yo sé que hay gente, por ejemplo, mi amigo Ricky Fernández, que a él no le acaba de encajar estos micrófonos, no le acaba de gustar, ¿no? Pero bueno, al final es cuestión de gustos. Después, y en la hora de directos, cuando grabas una ficción o grabas un tal, pues ahí sí que vas casi siempre pues ya con tu sonidista, con el micro con tu jirafa, con tu antipop y todas esas historias y ahí sí que tienes que tener un buen sonidista, ¿no? Pero claro, es lo que decía al principio, ¿qué pasa cuando grabas el sonido mal o hay ruidos? Os voy a poner un ejemplo que a mí me parece fantástico porque yo en el estudio, en la zapatería, en el estudio que tenemos, el plató que tenemos en Madrid, compré unos focos para arriba y no teníamos muchos presupuestos y compré 4 focos, un paquete de 4, claro, un foco bueno para ponerlo en el techo
¿Qué diferencia hay entre un foco bueno y los focos baratos? Pues que los baratos generalmente hacen ruido. Tiene ahí un ventilador que hace... que también, cuidado, que también hay focos caros que hacen ruidos porque tienen mucha potencia y tienen un ventilador muy tocho. Pero en mi caso eran baratos, me hacían la función, yo necesitaba que tuviera conexión de MX para poderlo controlar por mesa, pero hacen un ruido, cuando los encienden empiezas a bufar, es un bufido terrible. Claro, hace un tiempo antes de todo esto de la IA, yo no podría haber mantenido esos focos porque el trabajo de postproducción de audio que me llevaría a quitar eso, el detectar la frecuencia y eliminarlo, hubiera sido enorme. Y de hecho, seguramente no hubiera quedado bien. Ahora, hoy por hoy, lo grabo con total tranquilidad porque cuando acabo el podcast, lo meto por Premiere, lo meto en el Adobe Nacer que tiene la opción de limpiar, reducir ruido y es que te elimina el ruido de fondo de los focos. Después le metes un poquito de eco, un poquito de agudos, ¿vale? Porque has perdido un poquito de esos agudos, ¿de acuerdo? Le metes un poquito de agudos y es perfecto. Es que es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya grabas con la tranquilidad que oye, si hay algún error, pues lo puedes solucionar. Pasa un poquito con el vídeo también, pasa un poquito eso, que a veces, de hecho yo ahora que estoy empezando a hacer fotos y me está gustando mucho el mundo de las fotos, cuando me pongo a hacer fotos y si hay alguna foto que está un poquito más desenfocada, pues oye, no pasa nada porque yo sé que hay herramientas de IA que te lo enfocan y no te lo enfocan con el enfocar, por ejemplo, que puede tener Photoshop, que a lo que te hace es que te coge el píxel lateral, te lo simula, tal, entonces al final hay un efecto rarísimo. No, es que te lo enfoca bien. Queda como si la foto hubiera sido enfocada original, ¿no? Y claro, si has grabado ya una foto en RAW, pues ya lo que consigues es brutal. Entonces, por un lado dices, ostras, qué farsante soy, que si me he equivocado y lo he hecho mal, lo arreglo y después todo el mundo puede hacerlo. Sí, pero la base tiene que estar más o menos decente, las cosas como son. Y yo en este caso, el tema del audio, hay algunos momentos que he estado grabando y he escuchado un ruido de fondo de un avión o de algo que se cuela o un golpe incluso y digo yo, no pasa nada. Cosa que antes yo cortaba la grabación y decía, oye, cortamos porque esto no va a servir porque no se va a poder quitar de audio y después en postpro, pero en cambio ahora no me preocupa tanto porque sé que lo puedo arreglar. Y yo creo que ahí la IA, Lisa, habéis tenido mucho que ver y habéis hecho que el proceso sobre todo de grabación sea más dinámico, más orgánico, no tengamos que cortar tanto y no nos tengamos que preocupar por cosas que antes nos preocupábamos. ¿No, Lisa? ¿Tú qué crees? Totalmente. La IA ha facilitado muchísimo el proceso, permitiendo corregir errores que antes eran un problema. Así se puede grabar con más confianza y concentrarse en la creatividad. No lo hubiera dicho mejor, Lisa, no lo hubiera dicho mejor. Entonces después ya viene el proceso de que, alguna vez hemos hablado que a mí siempre me gusta retocar la mayoría de vídeos que hago y todo lo que hago le suelo meter en Adobe, le meto un compresor que tiene un preset directamente de broadcast y me funciona bastante bien, ¿vale? Para hacer cosas así rápidas, pero si tengo tiempo siempre me gusta después pasarlo por Pro Tools. Yo soy muy fan de Pro Tools y es curioso porque Pro Tools no tiene alguna herramienta de IA que están bien, pero no tiene esas herramientas, es como mantiene muchas partes de lo tradicional y lo artesano, ¿no? Eso sí, tiene herramientas de IA, pero son plugins, pero por defecto no tiene esas herramientas que tiene Adobe, ¿no? O incluso DaVinci, ¿no? Pero el audio para mí es importantísimo. Yo no soporto ver una producción de vídeo sin audio, igual que con un audio malo, igual que no soporto ver un vídeo recap de un evento o lo que sea, con la música a tope y no escuchar el audio. Si hay alguien que está cantando o está tocando o están hablando, yo quiero escucharlo. Si se ve, se tiene que escuchar. Y eso ya lo hemos hablado alguna vez. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas lo mismo que yo, Lisa? Totalmente. Un buen audio es esencial. Puede hacer que una producción destaque o se arruine. Así que es crucial prestarle mucha atención. Es como dices, si se ve, se tiene que escuchar bien. Me encanta que estés de acuerdo conmigo, Lisa. Pero bueno, pasa lo mismo. O sea, todos los procesos de un audiovisual pueden arruinar el audiovisual. Desde la grabación, hasta la edición, hasta la postproducción, hasta el audio. Amigos, amigas, nos escuchamos mañana. Sed felices, sed creativos, sed inquietos, compartir, que es salud. Y adiós, Lisa. ¿Tienes alguna frase así de despedida bonita? Claro, recuerda que cada idea cuenta y cada historia merece ser bien contada. Hasta mañana.